femoral es aquella que sale por lo que se llama espacio femoral. También dicho, área crural, ¿no? La palabra crural o femoral es lo mismo, según literatura. No es inguinal, porque inguinal es que se diferencia precisamente con femoral, que sale por encima del ligamento inguinal. Que esa línea inguinal es el ligamento inguinal. ¿Y cómo se determina el ligamento inguinal? También en ese sentido. ¿Cómo uno sabe dónde fija el ligamento inguinal en el paciente? Y otra cosa, yo le voy a escribir allá para que entiendan. Lembren esto, lo que se habla de hernias externas. Nosotros estamos hablando solo de hernias externas y en el orden de frecuencia, ¿no? La palabra protrusión hace referencia a salida, desplazamiento, desde una cavidad para afuera, en este caso porque es externa. Y también puede ser de una cavidad a otra cavidad cuando son hernias internas, ¿ok? Que puede ser adquirido, puede ser congénito, puede ser por alguna causa. Las adquiridas son muchas otras causas posibles, ¿no? De dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas que produce hernia en el paciente? Enfraquecimiento da parede y aumento da pressão abdominal. Si se suman los dos factores en el mismo paciente, es casi seguro que va a tener hernia en algún momento, más rápido o más tarde, pero va a tener una pared abdominal debilitada o con fraqueza, por muchas causas también, y un aumento de la presión intraabdominal que empuja contra esa pared fraca, ¿no? Por alguna razón. Puede ser la misma causa para los dos problemas, o pueden ser diferentes causas para los dos problemas que van a acabar produciendo hernia en el paciente, ¿no? Y es más frecuente cuál, según el origen, las adquiridas, porque son lo que con el tiempo se va a acabar sumando, juntando en el paciente los factores. Son múltiples factores de riesgo, ¿no? ¿Es así? Y ahí entonces hablamos de varios tipos de defectos herniarios. Lembran de los componentes de una hernia. ¿Cuáles son? O anillo, o saco y o conteúdo. Exactamente esto. Y estos son lo que me hace decir realmente que ese paciente tiene hernia. ¿Cómo se puede descubrir eso? Não, Y con toda la parte del examen físico. Puede ser desde la inspección a la palpación, principalmente inspección-palpación, porque auscultar da poca información y percutir también, ¿no? Ahora, puede auscultar algunos ruidos si es que es muy grande la hernia, no siempre es así. Lo que más me da información del examen físico es la inspección y la palpación. Desde la inspección, ¿qué se puede ver? Comenzando la inspección. La protrusión, el aumento de volumen, la masa. Y no siempre se ve también, depende del comportamiento de esa hernia, que sea tumoral o no. Se habla de tumoración herniaria. Y también el paciente solo va y dice, cuando hace fuerza, sale por ahí una masa y cuando deita, va a subir de nuevo. Y usted sospecha ya solo por eso que puede ser una hernia, igual que el paciente. El paciente dice, yo que tengo una hernia. Ahora, se debe examinar en la palpación la evidencia del anillo, el contenido y continente. O este continente que es el saco herniario, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar de forma estática y dinámica. Quiere decir, desde la inspección y con apoyo o ayuda del paciente. El paciente hace fuerza, le pedimos al paciente hacer qué cosa para aumentar la presión. Alzarla, toser, ¿verdad? Tose, le dice al paciente y aumenta la presión y ya protruye. Y ahí ya, es decir que el examen físico puede concretar el diagnóstico de hernia y no precisa un estudio, ¿o sí?
hay quienes no saben de esto o no aprovechan, no explotan esta posibilidad del método clínico y manda estudio a paciente. Y en realidad no hace falta. Solo se indica cuando quiere hacer un diferencial, cuando no consigue hallar esto, procurándolo, ¿no? Ahí es donde se hace el estudio. Y lembrando también las clasificaciones. ¿Cuántas clasificaciones conocen de localización? ¿Cuántas clasificaciones conocen de la condición, de contenido, de etiología? Fíjense que las preguntas de prueba van en eso. Y usted sabe de eso organizando sus ideas. ¿Y cómo organiza sus ideas? Sus ideas clasificando, ¿no? Y falta otra clasificación de aquí. ¿Qué pueden ser? ¿Cuáles clasificaciones ustedes colocarían más aquí? Bonillo. Por ahí que podríamos agregar la clasificación evolutiva. La evolutiva no es de gravedad. ¿Evolutiva qué quiere decir? En el tiempo. Como ela evoluiu durante aquele determinado tempo. Y cualquiera puede estar ahí complicado o no. Ahora, también se clasifica eso, como juntando ya esa clasificación. Evolución en cualquier patología, ¿qué quiere decir? Evolución agudo crónica, en el tiempo. A veces caen en esa pregunta y responden mal porque no saben que la palabra evolutiva es en el tiempo. Dice que la clasificación evolutiva de la enfermedad se divide en aguda, crónica, grande, pequeña, lindo y feo. Y ustedes marcan lindo y feo. Você é lindo, Y la mas única você pregunta é era feio. decir, fíjense que lindo y feo no se dice, porque eso es un prejuicio. Usted solo coloca y para lindo y feo decide otro, ¿no? Más, dice nada más si es grande, si es pequeño, si es agudo, si es crónico, si es complicado o no complicado. Ahora, de ahí dice cuál es el que está mal, ¿no? El que está mal. No se tira un prejuicio en ese sentido. Ahora, otra clasificación que faltaría aquí es según su tamaño. El tamaño de la hernia también puede importar. ¿Cuál sería? Ahí está el pequeño, mediano, grande Muito y grande. gigante, ¿verdad? Porque las hernias ya han visto que pueden ser así, grandes, ¿no? Y también se juntan todas las clasificaciones. Lembran las localizaciones de la hernia. Y podemos clasificar la localización por orden de frecuencia. ¿Cuál es el más frecuente? Es inguinal, mucho más frecuente, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento es más frecuente? Y esas son sus opciones, escoge una. ¿Cuál? Es un 80-85% de frecuencia. Sí. Y el resto fica para todos los otros. ¿Cuál es el segundo por ahí? Abdominal. Abdominal. Todas son abdominales. Então, por isso que é mais frequente, pega todas. No, hay literaturas, algunas que dicen umbilical y otras literaturas que son más, que dicen, ¿cuál? La femoral, esta que estamos hablando, la crural. E qual que você vai Y pegar? la que más dice, Fala agora, qual que você quer? la que más dice es la crural, la femoral. Femoral, então é... Y la tercera es entonces, É umbilical. ahí está la umbilical. Amarelo, chegou aí. Sin embargo, hay países que la umbilical es primero. Por ejemplo, en Haití, todos los pacientes que tienen hernia, la mayoría son de umbilicales. Es raro no ver hernia umbilical en una crianza, porque tiene características ambientales múltiples que influyen para eso. Desde que nace la crianza, nace en forma extrahospitalar, con un cuidado ruin del ombligo, falla cicatrizal, aumento de la presión intraabdominal y fraqueza de la pared abdominal. ¿Cuáles son ellas?
Puede ser mala nutrición, constipación, mala alimentación, parasitosis y Faz problemas sentido. cicatrizales. Todo eso, ¿no? Se suma. Y lo que más sufren son hernias umbilicales. Sin embargo, en la epidemiología general es así. Si uno le pregunta por la región, solo puede ser. Hasta puede ser primero la umbilical si es en ese país. Más en general no. Entonces, la condición, la clasificación de la hernia según condición o comportamiento. Eso también se llama condición o comportamiento. Quiere decir cómo se comporta la hernia en general. Eso que está diciendo indirecto o directo es solo de una hernia que hablamos el otro día. Solo de la inguinal. Ahora, en general, todas las hernias, según su comportamiento o condición, Pode ser internista. todas son externas. Porque estamos hablando solo de hernia É externa. aquela que pode e a que não pode. Y ese, pero ¿cómo se dice? El que puede y no puede, ¿cómo Pode se dice? reduzir e não pode reduzir. Es reductible o irreductible o no reductible. Es, ¿verdad? A eso se refiere. La condición o comportamiento. Y el paciente, ¿cómo se sabe eso? Algunos traen un bulto aquí y otros no. Más dice que en algún momento acontece esa hernia, ¿no? Y usted le examina al paciente con la participación del paciente haciendo fuerza, alzada. ¿Y reducimos o no reducimos? También se divide, lepran también que esa reductible se divide en dos y la irreductible se divide en dos. ¿Vale? Encarcerada y Hay uno para esa, todos son válidos. Quiere decir que tenemos coercible, incoercible, encarcelada y estrangulada. Dos de uno y otro dos del otro. Encarcerada e estrangulada na Na La irreductible se comporta de forma encarcelada o estrangulada. Y la reductible se comporta de forma coercible o incoercible. ¿Se entiende esa palabra? ¿Qué quiere decir? El otro día hablamos ahí de eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Entra y sale, es reductible. Pero, y está el coercible y el incoercible ahí. ¿Cómo se diferencia esos dos? Le voy a mostrar para entender eso, lembrando, repitiendo otra vez, ¿no? También podemos juntar clasificación evolutiva. Una es, por ahí está, vamos para allá al frente, ¿bien? Por aquí está, y también la que se dice espontánea, que es coercible, y manual incoercible, ¿no? Então, uma com a palpação e a outra com. El paciente que reduce su hernia, generalmente, en este caso se reduce y cuando hace fuerza es que vira, ¿no? Y el otro se reduce manualmente cuando suelta, mira todo de nuevo para afuera. A eso se refiere, con valsalva. Este con valsalva y este es espontáneo. Este sin valsalva, ¿no? Manualmente se reduce, ¿ok? Ahora, estos que están aquí se comportan de forma crónica, al igual que este, que te habría que colocar una Z de aquí a aquí también, porque todos estos son crónicos, de las formas reductibles. Y de las irreductibles, evolutivamente hablando también, estas dos que están aquí son las agudas, ¿no? Las agudas, estrangulada y encarcelada. ¿Cuál es la diferencia entre encarcelada y estrangulada? En ese caso. Estrangulada tem compromisso da circulação e pode gerar. Ajá. necrose. Entonces, peor es la estrangulada. ¿Y cómo se sabe que ya el paciente tiene estrangulación? Sinal de choque com dor. Va a tener signo de clínico general de shock, ¿no? De general de shock. Y el otro que es encarcelado, no tiene clínica de shock, pero clínica de qué va a tener. Si por ejemplo prende en su interior como contenido al intestino, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Cómo va a estar el paciente?
¿Y cómo se llama eso? Eso porque ya está estrangulada entonces. Y acaba complicándose así. Pero en una forma va a pasar a sufrir obstrucción intestinal. Esto es una forma de obstrucción intestinal simple y esta es una forma de obstrucción intestinal complicada con estrangulación. ¿Lembran obstrucción intestinal? ¿Cuál obstrucción intestinal estamos hablando? Que es causado por una hernia irreductible, agudo, atascado. ¿Cuál? Mecánica. Dentro de la obstrucción intestinal mecánica extraluminal. Fíjense, nosotros hasta ahora aquí podemos juntar patología ya. Y llega un paciente con todas las características clínicas para direccionar cuál es la complicación que tiene un paciente y cuál es la causa y la clasificación completa de esa complicación, ¿verdad? Muchas veces llega así, paciente que llega así, no es la prueba, pero hay que ejercitar eso. Llega un paciente con una barriga enorme y que piensa que sea, buscando todas las posibles causas, ¿no? Y clasificarlo. Cuando uno da un diagnóstico tiene que decir cuál, cómo, por qué y de qué. Y ahí estamos hablando de origen, etiología, clasificación, evolutiva y complejidad. Y ahí se coloca todo el diagnóstico, ¿no? Por eso que yo les digo siempre, todo tiene un diagnóstico de nombre, sobrenombre y sobrenombre. Si podríamos decir un diagnóstico de un señor que llega así, pinchado, se va a decir obstrucción intestinal mecánica aguda por hernia irreductible, atascada o encarcelada o estrangulada según cómo está la clínica, si además está en shock, ¿no? Y esto entonces son los peores comparado con esto, ¿verdad? Si uno va a escoger cuál es el peor, hay que comenzar por el peor. Si usted quiere rápidamente quitar de peligro a un paciente, descarta lo peor si es que vamos a ir clasificando o hacer un diagnóstico por descarte, ¿no? Bueno, aquí se entiende cómo es este. Y el otro, la otra clasificación era el contenido. ¿Lembran del contenido? Tem vários epónimos. Y los varios epónimos ahí según cuál sea. Hay algunos con el nombre del autor y otros con el contenido solamente, ¿no? Quiere decir qué cosa es lo que está dentro del saco y está asegurado por el anillo como contenido de hernia. Y la etiología, ¿qué sería esta? O también dicho, etiología u origen. Siempre hay que tener en cuenta los sinónimos, ¿no? Origen, ¿de dónde viene la hernia? ¿Cómo comienza la hernia? Congénita o adquirida. ¿Cuál es más frecuente? Adquirida. ¿En qué sexo es más frecuente las hernias? Masculino. Entonces uno va juntando. Inguinal, fíjense, hernia y más de la frecuencia de las hernias en las inguinales, en el hombre, de forma adquirida. ¿A qué edad? Edad. No, cuando mayor edad. Cuando más edad tiene un paciente, mayor posibilidad de tener problemas de salud y más cuando es adquirido, ¿no? Y ahí si es del lado derecho. Y si derecho, se puede comparar directa e indirecta también, ¿no? En ese caso. En el caso adquirido es indistinto, directa e indirecta. En el caso congénito, ¿cuál es más frecuente? Directa o indirecta. Y del lado derecho. El otro día hablamos de eso, ¿no? El por qué también. Entonces está perfecto. Bueno, ahí va el orden, gente, para hablar de esto, ¿verdad? ¿Qué decíamos que hacían fuertes la pared abdominal? ¿Qué es aquello que da fortaleza a la pared abdominal a no sufrir hernias? Son las aponeurosis. ¿Y qué le da fortaleza a las aponeurosis para hacer fuerte la pared abdominal? Entonces,
No. Y esa es la aponeurosis. Fascia aponeurótica. Que le da fuerza a las fascias aponeuróticas a proteger la pared abdominal. ¿Eh? No, es adentro. La proteína, la principal proteína que tiene ella, que es el colágeno. El colágeno. Y cuando más colágeno se tiene, mayor fortaleza de la pared y mayor protección y menos posibilidad de sufrir hernias. Es lo que pasa con la edad también, ¿no? Avanza el tiempo y se pierde, disminuye la síntesis de colágeno y disminuye y aumenta la presión abdominal. Mega visível. Sin embargo, es que también influyen factores que afectan eso. Doutor, eu já ouvi uma vez, quando faz cirurgia abdominoplastia, tem muita chance de desenvolver hernias, principalmente umbilical, pelo menos que eu Por hacer abdominoplastia, si no manipula la pared abdominal, no. La abdominoplastia es por encima de esto. ¿Entiendes? Esto es abajo. Na parte do Sí, músculo. este aquí puede ser que también se hace a veces una aplicatura de la pared aponeurótica. Ahí puede ser. Pero si no se abre la aponeurosis no tiene riesgo. Cuando hay diástasis y demás. Sin embargo, hay reconstrucción y complicatura aponeurótica que también no afecta si no se abre y se coloca la fortaleza ahí. Pero la abdominoplastia es solo retirar el excedente de piel, de lo que está encima de eso, y es de contorno. Eso se llama cirugía de contorno externo. No afecta la cavidad ni la pared profunda que da la fortaleza de la protección de la hernia. Por esa razón, no. Pero cirugía que ha abierto el abdomen o la cavidad completa del abdomen, ahí sí, ahí se puede afectar la integridad de la pared aponeurótica del abdomen, ¿no? ¿Entiende cómo es? Y después, aquí están los contenidos que estamos diciendo, ¿verdad? Si es intestino delgado, ¿cómo se llama? Si es vejiga, y si es apéndice, si es divertículo de Meckel, ahí está, ¿no? Si es epiplón. ¿Cómo se llamaría esto que no está aquí? ¿Cómo se llama el contenido? En un epónimo de una sola palabra. Si dentro del contenido. ¿Cuál? No, solo del contenido. Cuando es intestino delgado se llama enterocele, ¿verdad? Cuando es epiplón, epiplocele. Si es vejiga, cistocele. Ahí ya me cayó ya en pegadilla. Si es apéndice, amián. Fíjense que amián es para inguinal y Garengo, que es una T tiene al final, es para hernia crural, la diferencia. O sea que cuando es inguinal, cuando es crural. También varía. Llegó otro señor y dice, no, ese es mío. Y ahí colocó ahí su nombre, ¿no? Y cuando es divertículo de Meckel, litré. Esos son algunos que aparecen, ¿no? Y estos son los que ya hablamos nosotros. Fíjense, estamos repasando. ¿Ustedes quieren repaso? Es un repaso. Congénitas y adquiridas, en realidad son estos dos. Sin embargo, las adquiridas son lo que viene por debajo, ¿no? De lo que son recidivantes. Es diferente el recidivante posquirúrgica y ventración. Son diferentes. También se puede decir recurrente o reproducida, ¿no? A la recidivante. ¿Qué quiere decir eso? Que sea recidivante. Es aquel paciente que ya sufrió hernia y vuelve a sufrir hernia después de la cirugía de la hernia. Cuando ya fue feita la herniorrafia o hernioplastia, vira a tener hernia ya por segunda vez y es recidivante. No es lo mismo que se operó de otra cosa y ahora tiene hernia. Entonces es una posquirúrgica y también llamado hernia incisional. Y la eventración es la forma de falla de la cicatrización que se forma una hernia, pero es una hernia por falla de cicatrización, no es por presión abdominal aumentada, por ejemplo. Y la misma va dentro de las hernias incisionales, ¿no? Eso vamos a revisar ahí también rápido. Puede haber antecedentes de trauma, paciente que altera la pared abdominal por trauma.
muchas veces aquel que sufre un impacto por un objeto rojo en la pared abdominal y lesiona, desgarra la aponeurosis muscular. Y con el tiempo se aprovecha a salir una hernia por ahí. Algunos que han caído de una bicicleta, encima de un golpe así de un objeto rojo, y otros que han sufrido grandes traumas que no se le dio importancia por la gravedad de otra patología y acaba sufriendo hernia con el tiempo, ¿no? En futuro. Bueno, fíjense este elemento fibroso, como dice allá, ¿qué cosa es? ¿Qué es? No, ¿ese ligamento qué? También se dice iliopubiano. ¿Ligamento iliopubiano o ligamento inguinal? Es el ligamento inguinal que nos da la diferencia de si estamos ante una presencia de una hernia que sale por abajo, femoral, y que sale por encima, inguinal. Llega un señor por ahí, es así, ¿no? ¿Y cómo se sabe que estamos encima de ese ligamento? Por tener esta referencia ósea, que es lo que tenemos aquí, allá. Ahí sí está la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis de pubis. Y pasa la lígula inguinal por ahí encima. ¿Cómo sabemos? Muchas veces es difícil. Y usted coloca la mano así, si este paciente coloca la mano así en la línea inguinal del paciente y le pedimos al paciente hacer ¿qué? Toser. Y tose, y si la protrusión hace por debajo de mi mano, ya estamos hablando de femoral. Y si los que hace por encima ya es inguinal. Eso es una maniobra. ¿Ustedes lembran esa maniobra? ¿Sí? El amusar, ¿verdad? Ya lembrando. Es una maniobra que ya me dijo, ¿tiene duda? Bueno, hace la maniobra de amusar. Hay muchas hernias femorales. Nosotros decimos femoral a todo que sale por abajo, pero fíjense, en cada pequeño espacio de buraquito ahí femoral ya tiene otro nombre. Más no vamos a aprender eso, no precisa saber. Estos son los nombres anatómicos. Esto le interesa al cirujano para la hora de reparación quirúrgica, ¿no? Porque si está muy pronto a las femorales, a los vasos sanguíneos, el peligro es mayor de lesión o de oclusión vascular y secuelas también de tratamiento. O estrangula o perfora y complica al paciente, ¿no? El otro día, es el esquema que el otro día nosotros hablamos, ¿no? Doutor, mas como que vê, tipo assim, porque você pode fazer uma manobra para saber se encaixa, mas para ver que a localização... Solo en la cirugía. Cuando más próximo está para acá o más para allá también se puede saber, pero sin embargo cuando uno abre, ¿por dónde pueden salir las hernias? Le voy a mostrar en esa imagen, fíjense, estas setas, ¿no? Por aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, y una cantidad de posibilidades. Si estás más lateral es más prevascular y si está más medial es lo más frecuente por aquí, que son las hernias de Cloquet y demás llamadas, ¿no? En esta característica, fíjense cuántos saquitos de hernia, estos son sacos herniales, ¿no? Que pueden salir y las cantidades de nombres porque puede ser en relación a ellas. Y lembran ustedes este cuadrado que refiere a un señor que ha hecho un libro de hernia solamente, de este cuadradito aquí, de este. ¿Se lembran ese nombre? ¿No? El cuadrilátero miopectíneo refluxado. ¿No le había mencionado? Sí, ¿vio? Falou. Ese señor dice que hay un cuadrado ahí en la región inguinal, como mismo aquí, también. ¿No entienden esa imagen? Es mismo así. Aquí está la espina ilíaca anterosuperior. Aquí está pubis. Este ligamento inguinal. Si esa es la región inguinal del lado derecho, ¿no? Si queremos saber la hernia, la misma cosa, haciendo esa maniobra, ¿cómo se llama?
Vamos a estar colocando el borde cubital aquí, le dice al paciente toser y si sale por aquí o sale por ahí, teniendo en cuenta este cuadrilátero miopectíneo, ¿no? Del señor Fruchau. Eso es, creo que se escribe así. Fruchau. Esto es un cirujano que ha hecho un libro de hernia que hace más o menos de grueso. Más él dice que toda hernia que sale en este triángulo inferior, en esa maniobra de Amusab, es crural o femoral. Y toda hernia que sale en el triángulo superior es una hernia inguinal y ya, con la maniobra de Amusab, con este cuadrilátero, ¿no? Y teniendo en cuenta el ligamento inguinal que colocamos así en el paciente, ¿ok? Combinando ya maniobra de Valsalva, Amusab y esa división de ese cuadrilátero, ¿ok? Bueno, ¿ahí se entiende o no? Sí. Bueno, entonces esa hernia estamos seguros que sale de la parte del triángulo inferior, ¿no? Y que es crural y que su contenido y precisamente es más frecuente en mujeres. Hablando de hernia crural, la femoral, la crural es más frecuente en las mujeres, ¿ok? En la inguinal es más frecuente en hombres, en la crural es más frecuente en mujeres. Ajá, porque hay más posibilidad de apertura del orificio inguinal crural en la mujer y más en el hombre en las inguinales. Y entonces, pinza o prende intestino aquí va a causar la misma cosa, según contenido de la complicación. Es una complicación ya que causa una obstrucción intestinal por ese problema, ¿no? Si fuera agudo, irreductible, encarcelado o encarcelado o atascado en forma general. Fíjense cómo vamos colocando ya la clasificación, organizando todo. ¿Se entiende? Bueno, y entonces ahí ya se puede tener en cuenta muchas características, ¿no? La epidemiología que acabábamos de decir, mucho más frecuente crural 6.1 y del lado, en este caso derecho e izquierdo, más frecuente también derecho, del lado derecho en la región de este lado que el otro lado, ¿ok? Ahora, gente, estos problemas tienden a complicarse más. Las hernias crurales, como tienen un anillo bien pequeño, son las que más veces se tornan irreductibles, más veces son agudas y más veces causan de forma atascada encarcelamiento o estrangulación. Entonces, por suerte no es la más frecuente, es el 15%, pero cuando llega hay que buscar. El médico llega a ver un paciente, cualquiera sea femenino o masculino, con un abdomen así, entonces lo que toca es rápidamente descubrir hasta la región de la base del muslo, porque puede tener una causa de la obstrucción intestinal mecánica herniaria, ¿no? Y ahí ya se sabe, En el hospital llegó un paciente así, se operó ya, y es frecuente en ese sentido. Por eso le digo, esto se ve con mucha frecuencia. Muchas veces paciente idoso que no habla bien, no coopera, encamado, y no se sabe, el paciente no sabe, solo está complicado con la instrucción. Y ahí es donde la importancia que el médico va y procura, ¿no? A nosotros nos llaman del hospital a ir a ver un paciente que dice el médico tiene una obstrucción intestinal mecánica porque los ruidos hidroaéreos están aumentados, pero no se sabe por qué. Y el paciente está deshidratado, está vomitando y bien agotado ya, pero no saben por qué. Y cuando vamos y examinamos, encontramos causa, ¿no? Y ¿por qué no se descubre la causa? Porque ningún médico le desciende a calza al paciente. Hay que bajar y descubrir, y ahí estaba. Y más todavía, vamos directamente al lado derecho. ¿Por qué? ¿Por qué vamos al lado derecho? ¿Y por qué le descendemos a calza? ¿Y por qué procuramos de esa región? Porque la epidemiología dice, no es ningún mago, el médico que hace eso, el cirujano que vaya a hacer eso, no es ningún mago, no es un adivino, ni un acertijo. La epidemiología es que te orienta y dice, vaya, revisa
la posibilidad, la causa frecuencia desciende del lado derecho y está ahí. Y era ese mismo. Y ahí donde dice, es cierto lo que dice el libro. Porque algunos no creen hasta que ve. Pero hay que procurar. Ya sabiendo, y pesquisa, y encuentra y demuestra, ¿no? Lo mismo aquí otra vez que estamos hablando, ¿ok? De todo eso. Los factores en relaciones múltiples como obesidad y todo esto, ¿no? Aquí falta cosas, ¿verdad? ¿Cuál sería que falta aquí? Hablando el otro día de los factores de riesgo muy frecuentes, como la obesidad también afecta en la cavidad o la presión intraabdominal y también afecta en la pared abdominal, ¿no? El tabaquismo y el alcoholismo a largo plazo, por asitis. No caso, ele chega com o abdômen todo distendido. Mas aí como é que eu vou saber se ele não está, por exemplo, vai que ele já tem a hérnia e está com o abdômen distendido, mas não tem relação. Como é que eu vou ver? Y cuando estamos en una complicada, ¿no? En una forma complicada ya con obstrucción intestinal, sabiendo que no todas las obstrucciones intestinales es causado por hernia, pero una gran parte sí. Y teniendo en cuenta que esas complicaciones como obstrucción intestinal, para diagnosticar la causa, se hace por descarte. Por lo menos tienen que examinar esa causa y decir no es o sí es, descartando. Bueno, no es, descarta, no tiene hernia en ningún local. Entonces descarta uno que es muy frecuente. ¿Y qué podría ser en un idoso obstruido que no tenga causa herniaria? Descartando. Tendría que tener clínica de eso también. Y puede descartarlo si no tiene la clínica. ¿Cuál es la clínica? Del infarto mesentérico. Fácil. En una sola palabra. No, el infarto mesentérico no lo hace. Shock. El paciente ya viene, fíjense, ya viene en distensión abdominal, mecánico, de obstrucción mecánica, y en shock tiene que pensar o estrangulación o infarto mesentérico. ¿No tiene causa de estrangulación? Procura infarto mesentérico. ¿Qué diferencia tiene la forma estrangulada y el infarto mesentérico en relación a la obstrucción intestinal? Uma é mecânica, outra é vascular. Y la vascular va para el otro lado. ¿De cuál? Izquierdo. La forma funcional. ¿Y cuál es la diferencia de la funcional con la mecánica? Sí, facilito. No sé, vais a ver, pega qué cosa. Esteto. ¿Para qué? Para ver os ruídos. Porque ya ahí sabe. Entonces ahí ya sabe. Porque el médico tiene que decir, llega un intestino o un paciente con obstrucción intestinal, distendido, sospechando. Lo primero que hay que hacer es pegar un estetoscopio, colocarlo y ya va a decir, ¿es este o es este? Mecánico o funcional o paralítico también se dice, ¿no? Y ya decir, ¿está en shock de la forma paralítica? Puede ser trombosis o isquemia mesentérica o infarto mesentérico. ¿Está en shock y de forma mecánica? Puede ser estrangulado. ¿Entienden? Y uno va dividiendo, ahí es inevitable clasificarlo, fíjense. El que no clasifica no sabe ni dónde está parado. Y el que no organiza ahí las ideas, ¿verdad? Porque va a ir pulando de uno para el otro y después cuando alguien le da vuelta así, a veces la pregunta es de aquí para allá o de allá para acá. O sea que desde el diagnóstico a las causas o desde las causas para el diagnóstico. Se le puede colocar un caso clínico que ya diga el diagnóstico. ¿Y qué puede ser la causa? ¿Y cuál sería la etiología? ¿Cuál sería la localización? ¿Cuál sería la etiopatogenia? ¿Cuál sería la...? O sea que la pregunta es clasificar nada más. Colocar clasificación, ¿no? En ese sentido. Los factores más comunes de sufrir hernias como desencadenantes pueden ser esto, ¿no? Y la mayoría de los pacientes idosos acaban siendo prostáticos, acaban siendo estreñidos, acaban siendo bronquíticos crónicos o problemas respiratorios, ¿no? Y otros que son más frecuentes en jóvenes como asma,
halterofilia, ¿verdad? ¿Sabe lo que es la halterofilia? No, pero son de deporte de carga fuerte, no es la academia. Halterofilia es una modalidad de carga, pero debe tener entrenamiento, protección de la pared abdominal, más si no tiene, Doutor, va a reventar. essas enfermidades respiratórias é por conta da tosse? Daí faz a pressão? Por cuenta que aumenta la presión intraabdominal también. Todo aquel que aumenta de forma directa o indirecta la presión abdominal contra una pared abdominal fraca, ya E está. a consequência também é tabaquismo. Y el tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? Que habíamos dicho el otro día. ¿Qué hace el tabaquismo? Primero Devido às que, substâncias. Pela tosse crônica. primero que aumenta la presión abdominal entonces, por Pela tos. hipoperfusão. Y por la baja oxigenación, aporte de oxígeno a los tejidos periféricos como aponeurosis, ¿verdad? Y entonces esa hipoxia silente crónica del tabaquista va a afectar la síntesis del colágeno a largo plazo en el paciente. Y cuando falta colágeno, no importa cuántos suplementos de colágeno consuma, si no tiene oxigenación correcta, no aprovecha. Eso que acontece, porque el colágeno se aporta en la dieta de cualquier alimento que se consuma. Lo que pasa es que no sintetiza por estímulo, por oxigenación, por baja condición de oxigenación. Y uno si por un lado consume el medicamento y por otro lado el veneno, ¿cuál supera a cuál? Entonces, no, eso que acontece por ahí, ¿no? Y el médico tiene que darse cuenta de eso con su paciente y a persuadir al paciente a eliminar o modificar su modo, estilo de vida en relación a eso. ¿Ok? Bueno, en la clínica entonces está dada, ¿no? En la clínica es fácil saber dónde está el monte de gente que yo tenía aquí en el comienzo. ¿Dónde está? Y no importa. No, ¿fuera a estudiar? Y bueno, pero ustedes que ahora estamos hablando de esto, cae esto en la prueba y van a estudiar y entienden mejor. Pero hay que ir a estudiar también, ¿no? Para entender bien. Aí eu tenho que estudar muito. ¿Verdad? Entonces, el examen físico comienza en la sospecha. El médico atiende a un paciente que ya viene quejándose que tiene una masa aquí. Y usted sospecha. ¿Qué sospecha? Debe ser hernia, dice. Y ahí ya le dice al paciente, a ver, y comienza. Cuando uno dice, a ver, ¿qué examen físico está haciendo? Ya comenzó. Y la inspección puede ser en posición de pie y en posición deitado, en forma estática y dinámica. ¿Por qué de pie y por qué deitado? Deitada assim, pra pressão da gravidade. No, y de pie primero porque aprovechamos los puntos de mayor presión en la posición vertical del paciente. Sí, y puede ser que el paciente dice, no, deitado ya asume, ya asumió. Y entonces de pie y deitado y compara. Ah, ahí tenía. Y mira otra vez de pie. Y después ya con la cooperación del paciente, que maniobra de Valsalva, puede ser tosiendo o pujando, y ahí aumenta la presión contra la pared o el anillo presente. Todo ese paciente ya tiene así, esto, ¿no? En este caso. El amusar, y el amusar es solo, como decíamos allá, colocado Você ahí, só coloca a mão con el borde no cubital, apoya en la línea inguinal y manda al paciente a toser. Y ahí es para conferir si es inguinal o si es crural. Ahí ya diferencia, ¿no? Porque muchas veces el bulto o la masa está en el mismo medio dudoso, es para encima o para abajo. Acontece. Y ahí a diferenciar, ¿no? Sería entonces esa maniobra. ¿Ok? Bueno, entonces, lembran de esta maniobra, y esto ya es más para hernia inguinal, y lembrando otra vez, en el cual hacemos exploración del orificio inguinal muchas veces en la maniobra de Landívar. ¿Qué pasa aquí con este caso? ¿Qué ustedes ven aquí?
Este sería el esquema de una hernia que está aconteciendo en la paciente que ven que es femenino, así, ¿no? ¿Y qué se ve aquí, gente? Está con un aspecto inflamatorio, está con un vermelinado aquí, con aumento de volumen local, debe tener dolor, ¿verdad? No está distendida completamente, más puede ser que la paciente también diga que su barriga es más pequeña que esa, que es más plana y que ahora está comenzando a hacer una distensión. Entonces ya estamos diciendo que ya tiene la complicación de obstrucción también sumada. Porque si acontece una distensión, usted ya puede saber su contenido, sin siquiera estar oleando el contenido. El contenido es intestino delgado, ¿no? O cualquier parte del intestino. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está así? ¿Cómo clasifica esa hernia? ¿Cómo usted clasificaría? Ya tiene hernia. Con todas las clasificaciones posibles que hablamos. Es una hernia crural. Hoy día. Con una dica que estamos hablando crural hoy, ¿no? Crural, lado también importante. Derecho. ¿Y de qué? No, clasificando solamente. Irreductible. Entonces, aguda. Y después, ahí tiene que decir cuál de las irreductibles. ¿Cuál de las dos irreductibles? ¿Cómo se puede saber eso? Entonces hay que conferir signos vitales, ¿no? De esa paciente. O está encarcelada o está estrangulada porque está en shock o no está en shock. Fíjense cómo, pero ya ustedes ya han clasificado todo eso. También por tamaño puede decirse que es una pequeña. Cuando es pequeña no significa que sea menos grave porque tiene un anillo pequeño. Solo por saber cómo están los signos vitales. Porque Doutor, estrangulada toda es vez que shock. ela estiver estrangulada, o cliente, ó, o paciente vai estar em sepse. Ya está hablando en los términos propios de lo Vai que estar dice allá. em sepse todas as vezes ou não? No, la sepsis es una Ou complicación choque, em oportunista. choque. Y el shock va a comenzar progresivamente a empeorar, ¿no? En las primeras 6 horas soporta el dolor intenso y ya después está peor. Ahora, sabiendo que la estrangulada puede avanzar a necrosis, ¿no? Cuando pasa ese tiempo, ya estamos en necrosis. Ahora, este color que se ve aquí habla también de un atrapamiento intestinal importante. Si ya es preto así, cianótico, oscuro, y ahí ya pasó el tiempo, puede ser, ahí hay seguro que está estrangulado y ya, Y ya necrosó. Necrosó, entonces eso acontece. Porque no sabemos si hay comprometimiento vascular, pero hay que sospechar. Si no sabe, ¿cuál usted pensaría? Sin saber. ¿Con cuál usted comenzaría primero a tratar? ¿O la encarcelada o la estrangulada? Estrangulada. ¿Por qué? Porque Pode, é pior? tá em choque. E pode ter uma sepse. Si usted no está seguro, comienza por lo La peor. regazó tú. Y procura y trata con la peor forma. Porque es mejor pecar en exceso, ¿verdad? Que de mal pensado que de bien pensado, ¿no? Nossa, que B.O. Procurándolo. Puede ser cualquiera de estos así, de ese jeito, el contenido que está prendido aquí. Y eso a veces se sabe y otras veces no también. Acaba siendo descubierto en la cirugía, el contenido de la hernia. Ahora, algunos, como se inflama así y es del lado derecho, ¿qué puede ser? Que está siendo parte del contenido. Apéndice. ¿Cómo se llama eso cuando es apéndice? Divertículo. No, apéndice formando parte de contenido del saco y lado derecho. Não, tem nome. É um epônimo. El Médico. epónimo. ¿Cuál es el epónimo? Não, deixa eu Ahí ver. está.
A minha. Ese es más femoral. Para el plural tiene otro nombre también. Ah, doutor. Ese, Garengo. Más si se acepta para los dos, pero si uno va específico, Ah, es- bom. ¿verdad? No judia, não. A pedido de Lidia. Entonces, aparece hernia de Richard. ¿Qué quiere decir hernia de Richard? Que tem pensamento É da como parte ele da intestino. parede. No atrapa, ese no obstruye el intestino, porque aquí está la luz. É só No tiene obstrucción, pero pedaço tiene, da parede. tiene un pinzamiento del borde antimesentérico del intestino. Ahora, esto acontece cuando el anillo de la hernia es bien pequeño y atrapa así, pinza ese borde del intestino. Es un problema, no cualquiera, es un problema cuando acontece esto, porque primero porque tiene mucho dolor, el paciente tiene un dolor intenso, el peritoneo duele. Y además, si se estrangula, como cuando el anillo es pequeño, mayor posibilidad de estrangulación, ¿no? Si se estrangula, ¿qué va a pasar? Va a furar aquí y el intestino va a caer para la cavidad. ¿Y qué va a producir? Tiene mayor posibilidad de complicarse en peritonitis, ¿verdad? Y después, aquel que está allá, acontece igual que esto. O sea que la posibilidad de complicarse. Maidel, ¿qué acontece? Tiene doble contenido de intestino que va y vira de nuevo dentro del mismo saco. Este es el anillo, gente, este es el anillo, ¿no? Y estos son dos asas intestinales que acontece si se estrangula. La parte que está estrangulada fica dentro de la cavidad. Y también, si se necrosa, va a perforar dentro de la cavidad. Es como una doble V, ¿así? Y ese se llama Maiden. Wider dicen algunos para lembrar, ¿no? Porque parece una doble V. Ahora, Meckel, el divertículo de Meckel dentro de ellos es el Litrek. ¿Ok? Este es la forma deslizada. ¿Entienden lo que es una forma deslizada? Esto es una vejiga. A veces el mismo que puede ser el contenido también forma parte del saco. A eso se llama deslizada. Esto también no se puede saber en el examen físico, solo a la hora de la cirugía. Pero ¿qué acontece si el médico opera, el cirujano que opera, abre el saco pensando que es saco y es contenido y acaba abriendo vejiga o intestino del paciente? Entonces eso es la única importancia, que es bastante importante, tener en cuenta la hernia deslizada para el cirujano, ¿no? Para el cirujano. Doutor, só ¿Qué que no acontece? caso de realmente preparar a cirurgia, daí vai fazer uma ecografia também, para analisar o No es necesario, nosotros no. Hay algunos que sí son necesarios, pero no, si da tiempo y esa cosa, es solamente tener en cuenta que esa es una posibilidad, ¿no? Ahora, si se hace, puede decir que tiene contenido parte del tejido vesical o intestino en la pared y decimos es una deslizada, pero no significa que siempre sea necesario hacerlo por eso. Si se hace, ayudaría, ¿no? Ayudaría en ese caso. Pode explicar de novo que é deslizado, não entendi. Aí deslizado. ¿Qué? Ela não entendeu. Replay. É. Oi, Luiz. Mira ahí, Lidia. Bueno. Pera aí. Ajá. Entonces, ni sé qué expliqué ya ahora, Lidia. Ya ahora, para mirar replay. No sé quién lembró eso. Por ejemplo, aquí la hernia deslizada forma parte común lo que es el contenido y el saco. Este que es aquí, que es el saco, este es el saco, ¿no? Y también esta es la vejiga que viene deslizándose como siendo parte del saco, pero al mismo tiempo es un contenido. Y es pared del saco y contenido también del saco, dentro del saco, ¿se entiende? Y se desliza, hay tejido que se va colado del peritoneo, parietal con visceral, y desciende así, en ese anillo herniario. Eso puede ser por vejiga, puede ser por colon. Ele vai estar lo más común. na parede junto com o saco, não Eso. dentro, né, doutor? Y a eso es que se le llama deslizar, exactamente. não entra no saco? Sí, Entra com so- conteúdo Sim. ou ele vai estar só aderido à parede? junto, las dos cosas. Ah,
Puede estar por fuera y puede estar por dentro, pero siempre sigue siendo saco y pared. El problema de este es solamente a la hora de la cirugía. Para el médico no tiene importancia en el examen físico decir, y también no se puede saber. Ahora, cuando se va a operar, si el cirujano abre por aquí, ya abrió vejiga y contaminó todo, ¿no? Ahora, por el cuidado, se debe saber abrir para desplazar para adentro la vejiga sin lesionar. Eso es lo que tiene que tenerse en cuenta en ese caso. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, Aureliano, ¿vos me está hablando bien aquí, de allá para acá? ¿O cómo es que es? De allá se aprende más, dice Aureliano. Entonces, complicaciones. Las complicaciones. Aquí se puede hablar de varias complicaciones. Y ya clasificando también. Aquellas que son reductibles, irreductibles, agudas. ¿No es así? No, si le bien allá, no, a mí no me molesta. Y entonces, acabó ahí la parte de esta. Hernias según irreductibilidad crónica y aguda. ¿Lembra? ¿Cómo se puede llamar a eso? Estos símbolos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué puede ser? Encarcerada. El anillo bien pequeño, ¿verdad? O adherencia intrasacular. Quiere decir que el saco también, cuando el contenido fica mucho tiempo dentro del saco, va a colarse a ella. Y es una forma complicada, que es la adherencia intrasacular. Y otro que lo deja prendido ahí, ¿no? En una forma irreductible crónica. Y el otro principalmente es por el saco y no por el anillo. Y esto, deslizamiento. ¿Lembran que hablamos de deslizamiento? No iba a dar, Josimari no iba a dar ese índice. Este es un deslizamiento, ¿no? Para lembrar. Y este, Fora de casa, perda, não sei o quê. ahí está morto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta complicación? Morto. ¿Quién lembra? No van a esquecer más después. Você quiere que coloque los dibujos y van a decir cómo es. Pérdida de derecho a domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Pues ese es pedido de Juliana. Fíjense, todo aquel que fica mucho tiempo fuera de casa ya no tiene derecho de voltar, dice. Y eso es la pérdida de derecho a domicilio. Lo mismo pasa en el contenido. El intestino que sale de la cavidad, que es un casa, el saco diario, con el tiempo se reduce el espacio de la cavidad abdominal y no consigue voltar. Perdió derecho a domicilio. Y las gigantes principalmente, las grandes. Y ahí estas crónicas son de mayor tamaño. Las agudas son de menor tamaño y de anillo pequeño, ¿no? En ese caso, ¿ok? Bueno, y este, aguda, ahí ya no le coloqué más con ese, ¿verdad? Sin compromiso vascular y este con compromiso vascular. ¿Ya? Y ese está atascado. Ajá, ahí ya está, para lembrar. Ahora, estrangulado ya sería la peor, ¿no? Estrangulado, ¿qué sería ahí el dibujo? El mismo también. Estrangulado sería ese. Ahí se me perdió la figurilla del estrangulado, del ahorcado. Bueno, entonces, ahí está todo, ¿no? La maniobra de la hernia irreductible, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando llega un paciente y fica irreductible, agudo, no está estrangulado ainda, y usted quiere mandar esto para adentro?
ayudar al paciente. Tiene un nombre esa maniobra. É com L. Eu esqueci o nome. Táxi? ¿Cómo? Táxi. Ahí está. Alguien me escribió en la prueba Uber. No sé qué hace que sea. ¿Es correcto o está errado esa? Relacionó. 2023. No. Relacionó, más no es. Porque no tiene que ver con el carro de taxi. Ahora, para lembrar está bien. Más Uber no es. Entonces, coloca bien taxis y tiene una S al final. ¿Ok? Vou desenhar um carrinho que chama Setap. Es que algunos tienen mucha creatividad y coloca maniobra de Uber. Entonces, así, no es Uber. ¿Cómo se hace maniobra de taxis? ¿Cómo se hace? Esas son las que recuerda la gente, ¿no? Le estoy diciendo para no colocar, no piense que es para colocar, ¿verdad? Entonces, Você pressiona de um lado. eso es sencillo. Ajá. ¿Qué condiciones debemos garantizar para el paciente? Porque primero que hay que saber que eso ya viene irreductible, doloroso, agudo, puede estar con obstrucción. medicação, né, pra estar melhorando. Hay que explicar al paciente, consentimiento informado, le va a decir eso va a doler, más es preciso mirar para adentro porque se va a complicar, va a estrangular. Si no está estrangulado ainda, porque si no ya no se puede hacer. E na manobra, pra voltar, pode também ¿Qué dice Eustaquio? causar, né? ¿Eh? Na manobra, a gente pode também causar uma estrangulação, né? ¿Qué le vamos? Sí, puede causar complicación. ¿Cómo se llama esa complicación? Por una falla de la maniobra de taxis. Y por eso que debe hacerse también en un local hospitalar de atención secundaria, con un servicio quirúrgico pronto, ¿no? Porque si se reduce y da cierto, perfecto. Pero si no da cierto, hay que llevarlo a cirugía urgente. ¿Cómo sabemos que dio cierto? Cuando reduce. Você vai sentir. Sumió todo y va para adentro y el paciente alivia completamente. Agradece el paciente. Ahora, si no es así, significa que se hace una reducción en masa. ¿Qué puede pasar? Tiene un anillo aquí, empujó para adentro y el anillo también va para la cavidad, para Com a adentro. impaginação intestinal. No hay imaginación. Lo que pasa es que prendido el contenido y el saco se reduce en masa. La complicación de la maniobra de taxis puede ser una complicación que se llama reducción en masa. Anoten eso para brindis para quien está aquí en el lado. No está en el slide. Tiene que ir al libro para leer y aprender. La reducción en masa quiere decir que subió para adentro, desaparece la masa, más ¿cómo sabemos que aconteció eso? ¿Por qué? Porque no mejora el paciente, continúa igual con la estrangulación y no agradece y empeora y ya en poco tiempo va a estar en shock y va a chingar también y chinga bastante, ¿no? Y entonces usted ya sabe, esto no dio cierto, por eso es que hay que tener en cuenta que si se hace maniobra del taxi debe observarse al paciente por un tiempo para ver si aconteció eso. Las primeras 6 horas, porque decimos que en 6 horas el peligro, ¿no? Y en observación 6-8 horas siempre está el paciente. Ahora, también hay que colocarle analgésicos, relajantes musculares, posición de paciente. Si se va a operar, sí, más si no se va a operar, no, en ese caso. Ok, ¿entienden cómo es la cosa entonces? Y esto ya hablamos, ¿no? ¿Este cómo se llama? ¿De cuál? ¿Cuál sería ese? Que se ve aquí un pinzamiento así. Este es el que prendió en el anillo. Aquí estaba este, ahí, pegó así, pequeño borde. ¿Cómo Porque se ele só llama? dá uma pinçada. ¿Y cómo se llama? Não lembro. ¿Eh? ¿Cómo?
Volta lá naquele slide para me ver. Está muy longe de aquí. Mucho longe. ¿Ven? Richter. Es la hernia de Richter. ¿Verdad? Teacher. Entonces, ¿y esta? ¿Ese qué es? ¿Aquel qué es? Este. Apêndice. Ese es el apéndice. Cuando es exacto ahí en la plural se llama Garengop, que habíamos dicho. Garengop. Más si colocan amián también en general es más común, ¿no? Pero si uno quiere ser más exacto, ese es para hernia crural. ¿Ok? Pronto. Este también es, fíjense, la paciente que le mostré la inflamación aquí, ¿lembran? Ahí está el contenido y ahí está el perfil, ¿verdad? Y está inflamado porque además de tener una hernia crural aguda, irreductible, derecha, digamos estrangulada o encarcelada en este caso, fue por el contenido de una hernia en la luz, que además se inflamó el apéndice, perdón, el contenido de un apéndice en la luz, y además se inflama el apéndice y le da apendicitis en ese local, porque para complicarse todo es posible, ¿verdad? Y ahí le dio una apendicitis. ¿Cómo se llama exactamente? ¿Eh? Garengop. Garengop. Es. ¿Verdad? Bueno. Ustedes que están aquí tienen que lembrar eso. Más que los que no están aquí. Yo le doy brindis a quien viene a mi aula. Mas a cada quien recibe o no recibe o brindis também. Eu tô aqui, mas se eu vou lembrar é outros 500. Bueno. Se não tiver na prova, é pronto. É. Aí nós vamos colocar embaixo, eu estava na sala. No, la evidencia es escribir la respuesta correcta. ¿No? Algunos colocan una figurinha, un corazoncito y todo ahí. Mas no Vou es- olhar a figurinha, Essa- assim, um coração e escrever embaixo, Garengop. eso no cambia la respuesta. Aí você ia falar essa que tá. Es una respuesta errada con corazón sigue siendo una respuesta errada con corazón. Tá vendo? Você não tem coração. No muda nada. Eu vou colocar a casinha e o menino indo embora. Ajá. Então, táxi. Sí. Ó, no dia da prova, vai chamar a galera da fila. A fila. É, aí você põe tudo aqui assim, ó. Ah. Faz uma prova diferente. Ahí ya es cuestión de suerte. Uno Amián y otro Garengop. Y el que estaba coleando para el lado pegó mano. ¿Verdad? También, hasta para colar hay que ser inteligente. Si el otro escribió Garengop, el mío es Amián. Por ejemplo, ¿eh? Y ahí es, bueno. Fíjense, mejor no va a aprontar cola, ¿verdad? Hay un alumno, que no sé, no voy a decir quién, Ah, vai falar assim. Que Você foi contar sancionado. fofoca essa conta inteira. ya fue sancionado por el reglamento académico, por infraganti, pegado con cola y presidiado y perdió tiene la sanción, no sé cuál es, perdió la prueba y otras cosas más. Eita ¿Verdad? pega. Porque es correcto, así que tiene que ser. Uno no debe engañarse a uno mismo haciendo eso. Aprendan y demuestren. Del mismo tiempo que dedican aprontando una cola es lo que se necesita para estudiar y aprender. Esse Ah, não é difícil. pero- Aí eu não faço, porque eu tenho preguiça. ¿Y se aprende más haciendo cola? Ah, ¿O no? Deus me livre. No, Não tem nem tempo. no aprende más haciendo eso. Vai ter. Eso es cuando algunas materias y otros profesores hacen preguntas exactas así. Las mías no son así, es de interpretación, de análisis y de describir su conocimiento. Bueno, por ejemplo, diagnóstico diferencial en relación a ese. Si sabe toda esta, tiene que colocar exacto cuál es, por el local, el lado y la forma. Otra vez por la clasificación de la hernia, si es que es por aumento de volumen, ¿de qué lado? ¿No? ¿De qué local? No puede colocar todo, ¿verdad?
más la mayoría de esas entonces como diagnóstico diferencial va a servir en dependencia de cuál es la hernia que dice que tiene paciente. O lipoma também pode ser, né? El lipoma puede ser para todos, ¿no? En todos lados. Igual que si tiene una lesión así, o esta dilatación de callado. Bom, então já é lipoma, que serve para todos. ¿Y causa para todo? Hã? ¿Causa para todo? Choque. É choque. Ah, No, choque. Não, causa. ok. Factor de riesgo para todo. É É tabagismo. tabagismo. Eso va para todo, ¿verdad? No solo para hernia, para todo. E diabetes. Ele tem pra muita coisa. Obesidade. Pero Obesidad. aquí no. Foi eu falando assim. Puede ser por una cronicidad descompensada de la microangiopatía diabética. Si coloca microangiopatía diabética va a tener... Nossa, vai. Pero si dice diabetes solo, la hiperglicemia no. Es porque también existe diabético controlado perfecto y está mejor, más sano que você y Não yo fica aquí. humilhando, não. ¿Eh? Não fica humilhando, não. No, es para aprender. Não, tá Porque decir diabético realmente solo en factor de riesgo no es correcto. Es como decir hipertenso. Porque tiene que decir diabético no controlado o hipertenso no controlado. Porque ser hipertenso controlado o ser un diabético controlado no tiene riesgo mayor o ninguno que otro que no tenga. El problema es cuando no controla su enfermedad y causa complicaciones. Entonces, el tratamiento se clasifica, ¿verdad? Se decide la cirugía. Toda hernia que se diagnostica debe ser operada, pero no todo lo quirúrgico quiere decir que sea urgente. Entonces, ¿quirúrgico qué? Sobrenombre. É rafia, é hernia ou rafia e artroplastia. No hay quirúrgico urgente y el quirúrgico no urgente o electivo, ¿verdad? Porque cuando es urgente, según la clasificación de nuevo, fíjense, ¿cuál? A estrangulada é infecção. No, irreversible no existe. Estrangulada, Irreductible. irredutível, Irreductible, agudo, encarcelado y estrangulado, ¿verdad? Y después, por ahí, ya sería quirúrgico urgente. ¿Y cuáles no urgentes? Reductible, ¿cuáles? ¿Ustedes lembran de la irreductibilidad crónica? La complicación crônica, No, ¿cuál? Pérdida de derecho a perda de ¿Y domicílio, después? No, exceso no. Ah, vamos olhar, viu? ella está soplando para você, ¿verdad? Errado, ¿eh? Ela é Adelaide. Adherencia. Aderência, Adherencia sacular. Fala otro. Extra-saco. No. Não ia falar sobre. Lembra que cuando el saque sopla no es correcto. Não sempre sai Deus. Ahora otro. Não, cólica pra o Deus Dá a prova mais fácil pra mim. Deslizar. Adherencia. Y el. O aquel otro. De la casa. perda de domicílio. Pérdida de derecho a domicilio. Já ¿verdad? falou. Então Esse. qual que é o eletivo? Perda de domicílio, aderência, sacular. Ajá. E Igual. Deslizar. deslizamento. De las principales, porque puede haber más, ¿no? Puede haber más. Ahora, de las principales por lo menos. Y las cirugías pueden ser incluso convencionales en las urgencias y electivas, laparoscópicas en las electivas, ¿no? En lo más común acontece así. Por eso es importante el paciente que no se complica o que se mejora para afrontar mejor, ¿no? Porque si ya es urgente y está complicado, lleva una cirugía también de ese tipo. ¿Ok? Doutor, a eletiva é laparoscópica. En lo- Tem que ser convencional. Sí, pero no es una cuestión de ley de siempre, porque si el hospital no tiene el equipamiento no puede, ¿verdad? Indistintamente comparando el resultado laparoscópico o convencional e electivo urgente, no hay gran diferencia, porque muchas de las hernias se opera por externamente, ¿no? Por afuera. Y cuando es laparoscópica hay que entrar por atrás, por dentro, por la cavidad. Y es más invasivo al final, comparando otra vez.
Eso depende también de varias cosas. Ah, eu coloco assim na prova, qual é mais invasivo? Crescimento renal. La cirugía en general es invasiva, ¿verdad? Funcionar, colocar una inyección ya es invasivo ya. Ahora, uno es en una forma más agresiva o menos, y la recuperación un poco mejor, ¿no? En ese sentido. Esto no hace falta porque esto es del cirujano. ¿Cuál escoge de cuál técnica quirúrgica hacer? Solo es para ver ahí. Por ejemplo, si se sutura la hernia, ¿cómo se llama? Suturação. Herniorrafia. Eso es un término técnico para tener en cuenta. Herniorrafia. Si coloca una tela aquí, la hernioplastia. Pronto. ¿Verdad? Y estos son iguales. ¿Qué puede pasar? El transoperatorio no es de interés del médico general, pero el postoperatorio sí. Viró, José diagnosticó paciente, tenía hernia, mandó a cirugía, se operó, viró de nuevo y ahora está el paciente con estas posibilidades. Entonces esto es importante. Complicaciones postquirúrgicas. ¿Cuáles pueden ser? Que pueda sufrir un paciente como complicación postquirúrgica. Pues, ya está pronto ya para presentar. Pronto. Vamos a dejar ahí esto entonces. Entonces, ¿por qué puede tener retención urinaria? ¿Por qué puede tener infección? ¿Por qué puede tener recurrencia? Y lembran cuáles son cada uno de estos. Esto salió de la infección de herida quirúrgica en el recuperatorio de los que hicieron recuperatorio. Paciente que se opera de cualquier cosa, sale secreción de sangre en la herida, es un hematoma del sitio quirúrgico. Si sale un líquido amarillo claro, es un seroma en el sitio operatorio. Y si sale leche condensada, ¿qué es? Es acceso de la herida quirúrgica, ¿verdad? Ahí mismo. Eso me dijo yo Senari que fala, ¿verdad? ¿Cómo? No, infección del sitio operatorio, que puede ser acceso o secreciones purulenta, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también es importante tener en cuenta a vigilar en el paciente que se opera de cualquier cosa, ¿no? Porque si está dando cierto, cualquiera de estos que ya hablamos. Y los dolores también. Los dolores muchas veces son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque en esa región hay nervios genitofemorales, genitocrurales, ¿no? Y el tratamiento es vitamínico muchas veces. El médico general le da vitamina, le da gabapectina y demás cosas, ¿no? Antineuríticos. Eso se llama, ¿cómo se llama el dolor en la región inguinal? Que el otro día le mencioné. Más o menos así. Inguinodinia. Ahí está. Inguinodinia. Memória de elefante esse menino tem. Ahí está. Eu não lembrei ainda. También tiene buena memoria con 2 segundos más atrás de Raila. Não, e ali então, eu não lembrei nada. Pero está, le para tiempo. Lo malo que en la prueba le entra el día siguiente, ahí sí ya acabó con la prueba. Meu Deus! Dice uno, ahora le lembró, la prueba fue 11. ¿Verdad? Bueno, y puede haber trastornos sensitivos, hiperestésicos o hipoestésicos, y se llama parestesia del local, ¿no? El paciente siente mayor sensibilidad en el local encima de la herida o por debajo. Eso también acontece. Y ahí en general, ¿qué usted le recomienda a su paciente que viene después de operarse de una hernia y dice, ¿qué puedo hacer, doctor? Reposo absoluto en cama. Entonces, fíjense, no coloque el reposo entonces, solo. ¿Reposo cuál? De no hacer esfuerzo. ¿Igual es el esfuerzo? Entonces hay que conocer al paciente, cuál es la labor del paciente, cuál es el trabajo del paciente. Si la paciente es mujer y tiene muchos filhos pequeños, ahí, porque si no tiene Ela ningún filho, foge, no le fica va a no decir. hotel. Por ejemplo, si va a hablar no montar a caballo, Nossa, ¿en qué caso?
Às vezes ela. Solo si monta caballo, né? Às vezes ela cuida dos cavalos. Se gusta de caballo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Qué está pensando? Lidia? Por quê? As coisas tão. Agora que eu pensei. Agora que pensou. Agora que eu pensei. Bueno, Eu não tinha pensado nisso, agora que eu pensei. bueno, va a la bicicleta entonces, ¿né? Troca la bicicleta. Es decir, eso según si es necesario, ¿no? Hablar ahí. Tiene que proscribir más bien dicho, en ese caso, para que no sea el problema. ¿Cuánto tiempo? Dice el paciente. ¿Cuánto tiempo, doctor? O doctora. ¿En cuánto tiempo? Ai, que dor de cabeça. Fíjense que la cicatrización de cualquier herida laparotómica del abdomen en un paciente que se opera, de cualquiera, en el primer mes la fortaleza de la cicatriz es el 50%, en el primer mes. Y en 3 meses es el 70%. Va reduciendo, va alargando el tiempo y va reduciendo la capacidad. Y en 6 meses llega al 85%. 80-85%. Y en 9 meses el 90%. Al año el 100%. Quiere decir que en el primer mes la mitad, pero la otra, el resto hasta el año llega al 100%. Y nunca llega al 100%, ¿no? Y la importancia de que si en el primer mes hace todo eso, el riesgo de volver a abrir la hernia, ¿cómo se llama? Recidivante. Hernia recurrente, reproducida, recidivante. Y entonces puede acontecer. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Y hábitos tóxicos, importante, ya sabemos por qué. Por todo. ¿Y eso qué más acontece?